Bienvenidos un nuevo lunes a este Chile que alimenta sostenible. En una semana que fue complicada, la semana anterior tuvimos muchas lluvias, tuvimos bastantes inundaciones en gran parte de la zona agrícola donde se producen una buena parte de los alimentos del país y por lo tanto hemos querido como Chile Alimenta Sostenible enviar un mensaje de apoyo, un mensaje de cariño, un gran abrazo, ¿no es cierto?, apretado a toda la gente del mundo rural, también a la gente del urbano que ha tenido problemas y que ha tenido dificultades, que perdió su vivienda, perdió parte de sus predios, su infraestructura, pérdidas económicas, también humanas que han habido debido a esta desgracia que hemos tenido en nuestro país. Y como programa quisimos también cambiar el foco desde lo que habitualmente tenemos, porque nuestro sector alimentario vive fundamentalmente desde el campo, desde lo rural, y se ha visto fuertemente afectado. Así que bienvenidos, y con este mensaje queremos dar inicio a este Chile Alimenta Sostenible junto a nuestra amiga María Emilia Undurraga. Bienvenida. Buenas noches, Francisco. Otro lunes más, como decías tú, lamentando lo que vimos la semana pasada, pero también siendo conscientes de que este programa es una oportunidad para hablar de esto, que el cambio climático lo va a hacer más recurrente. A pesar de la lluvia, gran cantidad de las regiones sigue con déficit de agua. Tenemos Maule, que ya superó un año normal, pero el resto de las regiones siguen con déficit. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lluvias más concentradas, más fuertes, con más temperatura, con en el fondo con lo que produce justamente ese fenómeno. Por eso es importante conversar. Vamos a tener importantes entrevistados esta semana que no solamente nos hablan de los daños, sino que justamente de lo que tenemos que hacer para el futuro. Tenemos que pensar cómo nos vamos a adaptar. Lo hemos dicho en muchas oportunidades, Francisco. Chile es un país de los países más afectados por el cambio climático en temas de agua. Vamos a tener déficit mezclados con estas condiciones de lluvia fuerte, y por eso va a ser importante que volvamos a hablar de embalses, que volvamos a hablar de obras civiles, de obras públicas, para poder contener, no solamente para tener agua para los alimentos, sino que para contener estas situaciones en el futuro. Vimos no solamente al mundo rural afectado, vimos ciudades, pueblos afectados. Eso es esperable que vuelva a ocurrir. Por eso tenemos que planificar, juntarnos el sector público, privado, la sociedad civil, para ver cómo lo resolvemos en el mediano y en el largo plazo. Y un gran abrazo para todas las personas además que estuvieron ayudando en esta desgracia. Hay gente que sale a la calle, que se dedica a hacer una labor anónima de ayudar a Carabineros de Chile, a bomberos, instituciones que de repente fueron tan vapuleadas en años anteriores por otros temas y que la verdad en estas ocasiones sacan lo mejor de sí para ayudar, y de manera bastante anónima. Me llegaban videos de bomberos y de carabineros ayudando a personas que están en situación compleja, y especialmente en nuestro mundo rural, y que la verdad uno se emociona y es para sacarse el sombrero por esas instituciones y por esas personas que se dedican también a trabajar por el bien común. Así que un abrazo para todos ellos y sus familias. Exacto, ahí sale la solidaridad del chileno, así que no solamente a apoyar la emergencia, yo insisto, a pensar en el futuro. Así que por eso mismo, Francisco, cuéntanos tú, la semana pasada estuvimos en la Fruit Trade, estuvimos en la Expo Chile Agrícola, distintas instancias de conversación para poder adaptarnos a esta realidad. ¿Cómo te fue con esos entrevistados? Ya nos vas a contar desde allá. Así es, pues justamente vamos a estar desde allá y vamos a tener una primera conversación con José Luis Arumi, que es un verdadero experto en este tema también del manejo del estrés climático a raíz de lo que fueron las lluvias y las inundaciones, pero desde Fruit Trade, desde este centro también el mayor evento frutícola de Chile, y que se realizó de igual manera y se rellenó. Fíjate, llegaron 1.500 personas el primer día, en un día en que era súper complejo y donde muchos incluso provenían del Maule, de la región de O'Higgins, pero querían verse. Los agricultores querían encontrarse y ver también qué había pasado con el de al lado, cómo lo estaba sufriendo, y la verdad que entre todos abrazarse y salir adelante y empezar a ver cómo resolvían este problema y cómo ayudaban fundamentalmente a su gente también, a la gente que trabaja con ellos. Entonces hubo mucho de solidario en esta Fruit Trade, tuvo un toque distinto al de años anteriores, eso me gustó mucho, lo encontré muy humano, y desde el punto de vista de poder tener algunos expertos relevantes también en el tema del agua y ver la tendencia de largo plazo, como tú hablabas, y cómo ir generando también enseñanzas de lo que pasó. Así que vamos a ir a escuchar justamente lo que nos dijo José Luis Arumi en una pequeña entrevista desde Fruit Trade
el día miércoles de la semana pasada. Bueno, y estamos en Frutrate, que justamente se realizó la semana pasada, porque estamos el lunes, ¿no es cierto? Pero grabamos desde acá la semana anterior cuando tuvimos el mayor evento frutícola del país en Santiago. Justamente una semana requete complicada. No era fácil hacer un evento acá en lo que era antiguamente Casa Piedra, en Vitacura, cuando justamente estaba todo inundado, gran parte de los predios agrícolas en el país. No era fácil, pero esto ya estaba montado, ya no había otra fórmula. Y resultó, la verdad, que en un evento bastante interesante donde estuvieron algunos de los referentes y nos encontramos con referentes claves también justamente para conversar sobre lo que pasó en gran parte del país, en gran parte de la zona agrícola del país, de las regiones agrícolas, en el corazón agrícola de Chile, con estas lluvias y desbordes de ríos. Y justamente estamos el día de hoy con un verdadero experto en estos temas. Estamos con José Luis Harumi, él es miembro de Juntos por el Agua, es académico de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ingeniería Agrícola y también del Centro de Aguas para la Minería y la Agricultura. Bienvenido a Chile Alimenta Sostenible, aquí desde Frutrate 2023, José Luis. Hola Francisco, gracias por la entrevista. Un evento muy interesante esto que está ocurriendo en tiempos muy interesantes. Vengo directamente desde Chillán, pasé volando por arriba de las inundaciones, pero realmente lo que está ocurriendo, sobre todo en Maule, en la región de Ñuble, es bien impresionante. Y uno puede ver cómo las juntas de vigilancia en este minuto están en primera línea, en terreno, enfrentando la emergencia. Ha habido todo un trabajo de evaluación de daño, contención de daño, pero la emergencia está lejos de terminar. Estamos teniendo un evento que realmente es algo que yo no lo había visto desde el año 87, que es cuando tenemos un temporal grande que causa muchos daños. En el Longaví destruyó 19 de las bocatomas del río, y cuando se está trabajando en recuperar el daño, se avanza en eso, viene un segundo temporal más grande que vuelve a llevarse todas las reparaciones. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y esto en un periodo que es complejo también desde el punto de vista agrícola. Estaba empezando una falsa floración, un poco una prefloración en algunos frutos, y eso definitivamente se lo lleva el agua y se acaba la temporada para esos árboles. Y por otro lado todo lo que es la infraestructura de riego y todo el agua que queda sobre los predios. Claro, mira, recién conversaba con alguien que sabe mucho más del tema que yo, y me decía que este invierno ha sido un invierno relativamente moderado, no ha sido frío, por lo tanto en algunos casos la floración se está adelantando. Y este temporal de la segunda quincena de agosto nos pega e inunda muchos terrenos donde las raíces van a necesitar aireación. Entonces tenemos daños de todo tipo, daños en las bocatomas, en infraestructura vial, pero también daños en las plantaciones agrícolas que todavía no están cuantificadas, sin dejar de lado todos los daños en vivienda que están pasando. Esas casas que pasaron navegando por el río Maule son daños grandes, lo que está ocurriendo en Licantén también, por ejemplo, la mitad del pueblo inundado. Ahora, aquí hay cosas que son importantes insistir. El Licantén se inundó en el 72, se inundó en el 88, me parece, en 90 y tanto. Ya se conoce cuáles son los lugares inundables eventualmente. Claro, y mantenemos el hospital ahí. Entonces, ¿te fijas? Entonces, bueno, en el caso del río Itata, teníamos un catastro de inundaciones del 2006, se inundaron los mismos lugares donde había pasado el río, ahora construyeron casas y las casas están afectadas. Entonces ahí es donde nos falta como política de Estado mejorar la planificación territorial. Y desde el análisis académico y de los especialistas y lo que tú escuchas también entre tus pares, ¿esto se debe a un fenómeno climático específico, a situaciones puntuales como las vividas hace años atrás, las que tú justamente comentabas hace un momento, o tiene que ver netamente con cambio climático y vamos a tener que prepararnos para seguir viviendo estos eventos extremos? Mira, es difícil responder esa pregunta en forma honesta. Yo a las personas que saben más del tema me dicen que esto tiene una componente importante de cambio climático, tiendo a creerle, no es una opinión mía, pero lo que sí está ocurriendo, y que yo no soy climatólogo, yo trabajo más desde el punto de vista de la gestión del agua,
es que tuvimos temporales con isoterma alta y eso nos va a afectar el almacenamiento nival, que nos va a afectar en definitiva la disponibilidad de agua en el verano. Entonces yo veo con preocupación en el caso de Itata que hubo una crecida en las canchas de esquí de las termas de Chillán. Entonces toda esa zona donde tendría que haber nieve, ahora tuvimos agua líquida. ¿Qué pasó? Lluvia. He visto algunas imágenes que hay nieve, yo todavía no he estado allá, no puedo, pero sí, esto nos está afectando al almacenamiento nival, lo cual nos va a significar más escasez hídrica en el verano, a pesar de que tuvimos esta tremenda inundación. Entonces, bueno, se sigue discutiendo sobre la conveniencia o no de construir embalses, pero la realidad nos está pegando fuerte y la vulnerabilidad nos sigue pegando fuerte. Y junto a los embalses existen obras que pudiesen mitigar esta bajada tan violenta de las aguas. Hay estudios internacionales, temas experiencias que se pudieran copiar de cómo controlar este tipo de lluvias extremas en muy poco tiempo. La verdad es que este tipo de eventos son difíciles de controlar. En cualquier parte del mundo te pega un evento como este y te va a hacer daño. Lo que me planteabas tú en delante de España y otras partes. O sea, esto es lo que nosotros en ingeniería llamamos un evento con un periodo de retorno alto. Y aquí hay cosas que uno ve en redes sociales, que se habla de colapso del puente de los Tres Arcos, por ejemplo, y ese puente, hasta donde yo he visto las imágenes, no colapsó el puente, sino que lo que falló fue una falla inducida, que es un criterio de diseño que nosotros tenemos en ingeniería, que es generar zonas fusibles, que son los estribos, la parte de acercamiento al puente, lo mismo que pasó en el puente Lircay, que eso se va para proteger el puente y después eso se repara rápidamente. Nosotros en la filosofía de diseño hidráulico hacemos eso, tenemos zonas donde se busca que el daño se produzca y eso se llaman diseños fusibles, que son zonas que son fáciles de reparar. En general esa infraestructura han dado bien, los embalses se han manejado muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Se llevó un puente por ejemplo, se llevó un puente en el Bullileo, pero ese puente estaba construido bajo la zona de inundación del 2006. Entonces el puente no se hizo con criterios técnicos. Hay casas que se fueron en algunos ríos, pero las casas estaban construidas en zona de inundación. Entonces, hay que aprender de esta experiencia, sin lugar a dudas, y hay aspectos que se han trabajado bien y hay otros por mejorar. ¿Qué es lo que te gustaría a ti que mejorara? ¿Qué crees que se debiera mejorar y enseñanzas que debiéramos sacar de lo que ha pasado para poder afrontarlo de mejor manera en futuras ocasiones? Mira, la planificación territorial, yo he visto siempre de que, en el caso, siguiendo con el ejemplo de las casas que se llevó el río, voy y hablo con la gente de la municipalidad y me dice que eso está fuera del radio comunal, no está fuera del plan regulador. Y con eso queda todo esto en terreno de nadie, ¿te fijas? Entonces, la planificación estratégica, la planificación territorial, no tiene que limitarse al límite urbano de la ciudad, porque hay mucha gente que está construyendo parcelas en zonas de riesgo. Y esa gente se vio afectada. Esas casas que se cayeron en la tele son casas en parcelas que alguien parceló y nadie fiscalizó, nadie le dijo, oye, ¿sabes que eso se debe ir en una inundación? Y desde el sector productivo agrícola vimos mucha afectación también en predios agrícolas, predios de hortalizas, en predios de frutales, en semilleros también. La verdad que ha sido bastante grande la afectación. ¿Existe una evaluación de eso? Y lo otro, ¿de qué manera afecta al mundo rural, a este mundo que busca alimentar sostenible, como decimos en nuestro programa? Mira, yo estoy convencido que la agricultura es una actividad tremendamente noble que tiene que lidiar contra la naturaleza. Lo que tenemos ahora es una inundación que yo recién conversaba con gente que me decía que hay un impacto en las raíces de los árboles que están inundados, sobre todo considerando que este invierno fue tibio y que la floración se está adelantando. Entonces, sí, si tú me dices cómo podríamos haber planificado eso, es muy difícil planificar un evento de esta magnitud, no pasaba desde el año 2006. Entonces, la pregunta que uno se hace ahora con respecto al cambio climático es con qué periodicidad va a seguir pasando esto. Y ahí están los seguros agrícolas, por ejemplo, que de alguna forma hay que seguir considerando y generar, en ese sentido, mantener los cauces limpios. Por ejemplo, esta gran parte del daño
que no es agrícola, pero que ilustra muy bien lo que ocurrió, fue el tema del puente Mapocho en la crecida de junio. No sé si te acuerdas que se llenó de basura. El año 84 el desastre que hubo en Reñaca fue igual por eso, porque se llenó de basura el puente Reñaca en un camino internacional, creció el estero Reñaca y destruyó el puente y se produjo un aluvión que cayó sobre Reñaca. Entonces, la mantención de los cauces, la mantención de las quebradas, el incendio de Viña, saliéndome un poco el tema de la inundación, el incendio de Viña de fines del año pasado, se debió a que había basura acumulada en la quebrada, que fue un combustible, hubo un evento de viento. Entonces, hay que tomarlo un poco más en serio el territorio, no solamente por la parte agrícola, la parte urbana, nuestra convivencia. De todas maneras. Oye, José Luis, justamente estamos acá en la Frutrade, el evento frutícola más grande del país, en que nuevamente eres invitado para abrirla, para conversar de temas hídricos que son tan clave. En el primer panel en la mañana, el primer día de la Frutrade, de algo súper claro, la importancia que se le quiere dar al tema porque es clave. ¿Y qué fue lo que se habló hoy día más allá de la... ¿Qué es lo que destacaría más allá de la contingencia del tema hídrico de lo que se conversó el día de hoy? Mira, yo diría que hay un tema que se conversó mucho en el primer panel que hubo antes de mi presentación, que fue el tema de los consejos Cuenca. En los consejos Cuenca hay sectores, los agricultores, y el presidente de Fedefruta fue muy claro, se sienten amenazados, se sienten agredidos. Porque hay mucha gente que habla de los monocultivos, el extractivismo y esas cosas. Resulta un poco extraño, y eso tú lo has dicho varias veces, hablar de un monocultivo en un agricultor de 10 hectáreas. O sea, no conocen la realidad de Estados Unidos, donde tiene 6 millones de hectáreas de maíz, ¿no es cierto? El extractivismo, una palabra que está bien de moda, pero la agricultura tiene que producir alimentos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los alimentos si no es a través de la agricultura? Entonces, cuando empezamos a tener instancias de diálogo, que los consejos Cuenca podrían ser instancias de diálogo, pero se generan descalificaciones a priori. Y por los dos lados, o sea, por un lado alguien trata de los extractivistas, que latifundistas y un montón de... y por otro lado los hippies. Entonces, yo creo que hay que empezar a tratar de conversar más y pelear menos, pero escucha que es difícil, sobre todo en estos tiempos. Un mensaje que va más allá de lo agrícola también a todo el país, un poco tiene que ver también con la forma en que nos estamos relacionando hoy en día en esta era también de las redes sociales, en que muchas veces se extreman las posiciones. Por supuesto, y si tú no respetas al prójimo, ¿cómo puedes pedir diálogo? Es difícil, tenemos que dialogar, tenemos que conversar. Yo creo que los consejos de Cuenca podrían ser una instancia interesante, pero están corriendo gran riesgo y están siendo víctimas de la ideologización. Importante establecer vínculos también y salir desde la posición propia para entender al que está en otra vereda y de esa manera poder relacionarse y poder generar espacios para acercarse. Claro, y por otro lado, yendo un poco a la presentación que hice yo, hay discusiones que son viscerales. Por ejemplo, se dice que los embalses son obsoletos, que son infraestructura gris, y hay que reemplazarlo por infraestructura verde, pero oye, hagamos una planilla de cálculo y veamos qué es lo que significa eso. Yo siempre uso el ejemplo, ya, perfecto, la infraestructura verde es como usar colectivos para el transporte público y el embalse es como usar una línea de metro. Estamos hablando de cosas distintas que son complementarias, pero si tú quieres reemplazar una línea de metro con puros colectivos, va a destruir las calles. Es lo mismo, entonces tenemos que pensar en que trabajar en conjunto. Los embalses son necesarios. En el Itata nos vimos pasar la crecida. La infraestructura verde es buena, nos mejora nuestra calidad de vida también. Esas son cosas complementarias, pero si partimos descalificando una en beneficio de la otra, no vamos a llegar a ninguna parte. José Luis Arumi, muchas gracias, académico de la Universidad de Concepción. Genial poder haberte tenido en este Chile Alimenta Sostenible, nuevamente en terreno, desde uno de los eventos más interesantes del sector. Muchas gracias. Y seguimos recorriendo lo que es esta Frutrade 2023. IFAN es un programa público-privado formado por una alianza entre la industria de alimentos y la academia. Desarrolla nuevos ingredientes funcionales y aditivos naturales en base a materias primas chilenas, contribuyendo a la diversificación, mejorando la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad en la industria alimentaria. Además, forma parte del programa estratégico Transforma Alimentos del Ministerio de Economía y Corfo. Conócenos en www.ifan.cl.
El foco principal de IFAN está relacionado con ser una fuerte alianza ciencia-empresa, de una mirada en conjunto, con una visión a largo plazo, focalizada en el desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos naturales para entregar a la industria alimentaria nacional y también a los mercados globales. De aquí a los próximos 8 años, nosotros queremos entregar más de 18 productos comerciales. Queremos haber establecido más de 40 vínculos entre ciencia y empresa. Queremos contar con más de 12 ejemplos de propiedad intelectual, sean estas patentes o secretos industriales, para dar más seguridad a la innovación efectuada. Si fuiste afectado por las inundaciones de agosto de 2023 y perteneces a alguna de las zonas declaradas en alerta roja por Senapred, Banco Estado creó medidas de apoyo para ayudar a las personas, micro y pequeñas y medianas empresas a salir adelante de esta emergencia climática. En Banco Estado, cuando el país nos necesita, estamos. Conoce las medidas de apoyo en bancoestado.cl. Banco Estado. Interesante entrevista de José Luis Arumi desde la Fruit Trade. Gracias, Francisco, por esa conversación. Importante conocer el contexto general y la visión desde allá, desde la Fruit Trade y desde la Universidad de Concepción también. Y después seguiste las conversaciones, Francisco. ¿Con quién más te topaste? ¿Con quién más pudiste conversar? Bueno, fue un agrado porque nos fuimos topando con distintos líderes agrícolas de diversos sectores y por supuesto todos los preocupaba también el poder entregar un mensaje de aliento y a la vez también de proyección hacia adelante sobre lo que se podía hacer tras esta desgracia que sufrimos la semana pasada, ¿no es cierto?, con los desbordes de río, de infraestructura de riego. Y tuvimos la oportunidad de conversar con Antonio Walker, con el presidente de la SNA, y también poder conversar con Víctor Catán, uno de los directores, ¿no es cierto?, de Febefruta, para que nos dieran la visión de sus respectivos sectores al respecto y como dirigentes también enviaron un mensaje de aliento a cada uno de los productores. Y estamos como siempre haciendo Chile Alimenta Sostenible, acá desde Fruit Trade, y para conversar unos minutos con José Antonio Walker, el presidente de la SNA, y justamente no podemos dejar de lado la coyuntura, lo que ha sucedido con nuestros agricultores y también con la civilidad, con el mundo en general, agrícola, rural y también urbano, con lo que han sido estas lluvias, estos desbordes de río, de infraestructura de riego, etcétera, en distintos lugares del país, fundamentalmente en la sexta, séptima región, Maule, Biobío, Ñuble y parte de O'Higgins. ¿Qué le dirías a esos colegas agricultores que la están pasando mal en estos momentos? Bueno, Francisco, primero un desastre natural bien brutal, ¿no? Hemos tenido daños muy graves en sectores rurales, en caseríos, villorrios, pueblitos, ¿no es cierto? Y mandarle un saludo muy especial a los trabajadores agrícolas, mandarle un saludo muy especial a los agricultores, mandarle un saludo muy especial a todos los habitantes del mundo rural que están sufriendo la inclemencia del tiempo. Como decía Francisco, desde O'Higgins a Biobío hemos tenido daños brutales. Tuvimos 400 milímetros, Francisco, de lluvia en muy pocas horas y en la alta cordillera fue más del doble de eso y se desbordaron los ríos, los esteros, los canales y pasaron por encima literalmente de muchos predios, de muchos caseríos, de muchos villorrios, de muchas casas de gente que vive en el mundo rural. Entonces, lo primero, un saludo grande, afectuoso, cariñoso para toda esa gente que está sufriendo con este desastre natural. Ya nos pondremos de pie, ¿no? Lo segundo es recuperar la agricultura, recuperar la producción, pero lo primero es la gente que está sufriendo. Y hay temas en el corto plazo y en el mediano plazo que surgen de esta eventualidad. Uno, cómo poder ayudar a que esos agricultores se levanten de este cataclismo, de esta situación particular. Y luego, cómo aprendemos de esto para que no vuelva a suceder o para que los costos sean menores a los que hemos tenido ahora, porque esto tiene mucho que ver también con cambio climático, va a seguir pasando seguramente. Sí, bueno, lo primero es actuar muy coordinado, el sector público con el sector privado, con los gremios en particular, ¿no? Actuar muy unido, ¿no? En segundo lugar, coordinación, ¿no? Coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Social, Economía, Hacienda, coordinarnos muy bien con los alcaldes, con los concejales, con los delegados presidenciales, con los gobernadores, ¿no?
porque lo que más cuesta en esta emergencia es la coordinación, ¿no? Y bueno, esto va a seguir pasando, como dices tú, Francisco, entonces es muy importante que podamos ir adaptándonos al cambio climático. Entonces tenemos que planificar mejor, prevenir mejor, porque estamos frente a una crisis climática que hace que tengamos un clima mucho más inestable. Y el llamado a poder colaborar en lo puntual, entiendo que hay algunos centros de acopio en lugares de SNA Educa, en algunos de los colegios de SNA Educa. Bueno, nosotros tenemos 20 colegios a lo largo de Chile y estamos abriendo los liceos agrícolas, nos estamos contactando con los alcaldes para ver cuáles son sus necesidades y poder recopilar esas necesidades y llevarlas a las comunas más afectadas. Así que los invito a meterse a nuestras páginas, a nuestras redes sociales para informarse en qué lugar podemos prestar ayuda para ir en ayuda de tanta gente que lo está pasando tan mal. Y finalmente estamos en la Frutrade. ¿Qué rescatas de este evento más allá de la coyuntura de este evento climático? Bueno, me encantó la mirada que le dio Frutrade a esta jornada de trabajo, que es ver el futuro, que ver la tecnología. ¿Cómo abordamos el futuro? ¿Cómo abordamos las oportunidades? ¿Cómo abordamos los desafíos? ¿No? Esta cosa tecnológica que es tan importante, ¿no es cierto? Hemos hablado tantas veces contigo, Francisco, con la Mary, de que el mundo va a demandar más alimentos, un 50% más alimentos. Esos alimentos hay que producirlos con menos agua, menos suelo, menos agricultores, en un contexto de crisis climática, pero con mucho más tecnología. Entonces esta mirada futurista que aquí estamos viendo de agricultura 4.0, agricultura inteligente, cómo incorporamos la inteligencia artificial, cómo renovamos la agricultura con jóvenes, ¿no? El llamado que nos hace Fedefruta, felicitar a Jorge Valenzuela, su presidente, por la mirada que le ha dado a este encuentro. Muchas gracias, Antonio, por estas palabras para Chile Alimenta Sostenible y para los agricultores, fundamentalmente en este momento complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Solidarizar con los agricultores, agricultoras, ánimo, fuerza, somos resilientes. La agricultura ha pasado por épocas muy difíciles, esta una más, y estoy seguro que nos vamos a poner de pie con el esfuerzo de todos. Era el presidente de la SNA, Antonio Walker, y seguimos conversando con más líderes en Chile Alimenta Sostenible acá desde la Frutrade. Y seguimos haciendo Chile Alimenta Sostenible de la Frutrade con un amigo, con Víctor Catán, en este momento para comentar también lo que pasó justamente en esta semana atacada por este temporal, ¿no es cierto?, por el exceso de agua que tuvimos y por los caudales que desbordaron. ¿Y cómo lo viviste tú desde lo personal, desde los predios donde tú tienes producción? En los Andes, con cierta normalidad, la verdad es que los frentes no habían pasado todo por el lado no había llovido. Y ahora vamos del orden de 48 milímetros de agua caída en este evento y 2 metros y un poco más de nieve en la zona Portillo. Y en la sexta región, en San Vicente de Aguatagua, estamos bastante inundados, estamos con plantaciones completamente bajo el agua, sin afectaciones personales a nuestra gente, pero sí en el sector con muchas afectaciones, por lo que le mando un saludo a todos esos agricultores, a toda esa gente que está pasándola mal, sobre todo a esa gente de escasos recursos, que pierde prácticamente todo lo que con mucho esfuerzo ha logrado reunir y conseguir. Oye, para un agricultor mediano, agricultor pequeño que tiene su predio, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué se espera? ¿Qué esperas tú que se puedan llegar también como solución en estas circunstancias? ¿Existe posibilidad de financiamiento? ¿Posibilidad de poder acceder a alguna opción en estas circunstancias? Porque la misma infraestructura de riego, las cintas de riego, etcétera, puede demorarse mucho tiempo en poder recuperar todo ese material. Sí, lo primero es hacer un catastro de cuáles son las pérdidas y de poder focalizar la ayuda como gremios, como Fedefruta, como SNA, ser articuladores, puente entre las autoridades públicas y el mundo privado,
preocuparse esos pequeños agricultores, muchos de aquellos que tienen hortalizas, es segunda vez que tienen un evento de esta magnitud climática, es segunda vez que pierden sus siembras y eso tiene un impacto económico importante. En la fruticultura, vuelvo a insistir que hay que hacer un catástrofe de ver cuáles son los perjuicios que se van a producir. Por lo pronto me atrevería a decir que la infraestructura de riego va a sufrir un daño relevante que hay que reponer y hay poco tiempo para reponerla. Septiembre esa infraestructura tiene que estar funcionando y ver cuáles son los daños colaterales que van a tener las plantaciones. Por ejemplo, enfermedades fungosas. Tenemos muy cercanos ya las floraciones de algunos árboles y vamos a ver cómo se van a comportar. Y estamos justamente aquí en Fruit Trade, ¿no es cierto? Este evento frutícola que es el principal del país en el año. ¿Y cuáles son los otros temas independientes de esta coyuntura que se han tratado acá y que te han parecido relevantes? Bueno, el tema de la sustentabilidad se ha puesto un tema bastante fuerte aquí, que lo hemos escuchado en distintos interlocutores que han estado relatores, que es el tema de la permeabilidad de los permisos para desarrollar políticas públicas que vayan en pro del desarrollo del agro, de la fruticultura. Estamos compitiendo con gente en el hemisferio sur como Perú y nos estamos quedando atrás y eso tiene un impacto social en el mundo rural muy importante. Eso significa compromiso con políticas claras y recursos para obras, como obras de riego, como obras de desalinización, pero por sobre todo se necesita que nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y podamos trazar una línea, un plan a 20 a 25 años que permita retomar el crecimiento que lo hemos perdido en los últimos 10 años. Para seguir de esta manera alimentando sostenible, ¿no es cierto? Lógicamente, siempre con un acento en la sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente. Y una cosa que poco se habla, que el mundo urbano sepa el valor que tiene el mundo rural. De todas maneras, oye, te agradecemos mucho, Víctor Catán, dirigente de los fruticultores, tanto en los Andes como también dentro de Fedefruta, ¿no es cierto?, en su directorio. Muchas gracias por haber estado haciendo este Chile que alimenta sostenible para Agricultura TV y Radio Agricultura acá desde Fruit Trade 2023. Muchas gracias. Y estamos de vuelta tras haber escuchado ese importante mensaje, ¿no es cierto?, a los agricultores de parte del presidente de la SNA y también el mensaje de parte de uno de los directores de Fedefruta desde lo que fue la Fruit Trade la semana pasada, que fue uno de los eventos que se realizó en esta semana compleja y que aún así con mucho empuje sacaron adelante los fruticultores, al igual de lo que fue la Expo Chile Agrícola que realizó el Ministerio de Agricultura la semana pasada. Tú tuviste la oportunidad de estar ahí en Lo Valledor y donde yo también estuve asistiendo allá, incluso me comí una buena cazuela por allá en Lo Valledor, que se agradece mucho con algunos amigos y la verdad que es bueno poder también relajarse, pasarlo bien en estos eventos y poder aprender un poco también de los procesos en futuro de la agricultura, más allá de la situación puntual en la que estamos ahora. Sí, tal cual, Francisco, agradecer estas instancias de diálogo y lo hemos insistido quizás durante todo el programa hoy día y vamos a seguir conversando después de cómo vamos poniéndonos de acuerdo frente a este cambio estructural que requiere adaptación y requiere la mirada del sector público, privado, la sociedad civil, la academia. Y ahí insisto en nuestro Centro del Agua en la Universidad San Sebastián con Federico Rasuris, que están justamente mirando esa mirada más integral, más amplia y con visión a futuro. Así que vamos a una pausa y para poder seguir con nuestro siguiente invitado, al final con Tomás Vicente, para conversar acerca de cómo ha afectado este frente a el riego de la zona afectada. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. IFAN es un programa público-privado formado por una alianza entre la industria de alimentos y la academia. Desarrollan nuevos ingredientes funcionales y aditivos naturales en base a materias primas chilenas, contribuyendo a la diversificación, mejorando la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad en la industria alimentaria. Además, forma parte del programa estratégico Transforma Alimentos del Ministerio de Economía y Corfo. Conócenos en www.ifan.cl. El foco principal de IFAN está relacionado con ser una fuerte alianza ciencia-empresa de una mirada en conjunto, con una visión a largo plazo, focalizada en el desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos naturales para entregar a la industria alimentaria nacional y también a los mercados globales.
De aquí a los próximos 8 años, nosotros queremos entregar más de 18 productos comerciales. Queremos haber establecido más de 40 vínculos entre ciencia y empresa. Queremos contar con más de 12 ejemplos de propiedad intelectual, sean estas patentes o secretos industriales, para dar más seguridad a la innovación efectuada. Si fuiste afectado por las inundaciones de agosto de 2023 y perteneces a alguna de las zonas declaradas en alerta roja por Senapred, Banco Estado creó medidas de apoyo para ayudar a las personas, micro y pequeñas y medianas empresas a salir adelante de esta emergencia climática. En Banco Estado, cuando el país nos necesita, estamos. Conoce las medidas de apoyo en bancoestado.cl. Banco Estado. Pues bueno, y estamos de vuelta en este Chile de Alimentos Sostenibles después de haber tenido estos contactos, ¿no es cierto?, con la Food Trade, que estuvo súper interesante. Había un montón de gente, impresionante, Mary, la cantidad de gente que había allá. Lo que más me impresionó es en una semana justamente que había sido tan compleja el éxito de que se haya llenado, que haya habido más de 1.500 personas. Y una semana también en que había otro evento, estaba la Expo Chile Agrícola, que también les fue bastante bien, bastante con un público distinto, 2 eventos con focos distintos, pero muy interesantes y complementarios respecto al sector agrícola. Me encanta cuando pasa eso, cuando hay actividad en el sector. Importante conversar. Ya todas las semanas hablamos acerca de los desafíos del sector, y los desafíos, como van cambiando, es importante que nos juntemos, que conversemos, que traigamos la innovación, la tecnología, lo que se está haciendo, porque tenemos que adaptarnos. Estas lluvias nos recuerdan, ya nos dijeron los anteriores expositores, y ya vamos a conversar también acerca de esto, que requerimos adaptarnos a una condición que va a repetirse, no a ser una emergencia puntual, sino que es un cambio estructural lo que requiere cambios profundos, y por eso es tan importante sentarse a conversar. Así que felicitaciones a todos los de Fruit Trade, de la Expo Chile Agrícola, y a continuar ese proceso de diálogo, de conversación, para poder ir avanzando juntos en este desafío de alimentar a Chile de forma sostenible. Uh-huh. Bueno, y decidimos que justamente este programa de hoy, y ya lo vamos a ver también con nuestro último entrevistado ya desde estudio, fuera casi exclusivamente sobre el tema hídrico y de esta lluvia, con estas inundaciones que sufrieron no solo nuestros agricultores, sino que grandes poblados, también pequeños poblados, ciudades grandes como Talca, que se vieron inundadas también en gran parte de la ciudad por el río Claro en ese caso. Y lo mismo ocurrió en el Ñuble, en Biobío. Desde O'Higgins a Biobío, la verdad que fue un drama bastante grande, y que afectó no solo al sector agrícola, sino que afectó también a los sectores poblados, a las viviendas, a la ciudadanía en general, y en el sector rural, en el campo, fue especialmente duro, desde lo humano, no solo desde lo productivo. Y el día de hoy tenemos ahora un entrevistado súper interesante sobre eso. Hay una visión que hay que tener clara, que es también el de todas las empresas, todas las compañías que se dedican al tema de entregar servicios, de proveer, en el fondo, de soluciones al sector hídrico, y que están agrupadas en la GRIT, en la Asociación Gremial de Riego y Drenaje. Y justamente el día de hoy estamos con Tomás Vicente, quien es vicepresidente de la GRIT. Y que Director. Sí, director. No le voy a quitar el rol a mi colega. ¿Quién está de vicepresidente hoy día entonces? Walter Friedman. Ah, Walter, perfecto. Walter, sí. Y que fue presidente en algún momento. Fue presidente el ciclo pasado, y ahora tomó de vicepresidente, y está de presidente Guillermo Donoso. Ay, Guillermo, gran amigo, ahí con Guillermo compartimos los Juntos por el Agua. Sí, así es. Así que donde espero que pronto te incorpores también ahí, pues la idea es reunirnos todos también ahí en ese referente. Perfecto. Oye, bueno, y también estás desde Wisecon también aportando en lo práctico día a día en distintos lugares de Latinoamérica, entonces interesante también la experiencia que nos va a poder dar hoy día respecto a lo que ocurre en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, ahora están en Europa también ingresando también, que hay fenómenos climáticos similares. Entonces desde Agrit y también desde tu patita más personal, sí, desde Wisecon, es importante la experiencia. Sí, en realidad no hay país que se esté salvando de este efecto, de este cambio climático, así que es bien interesante lo que está pasando en todos los países. Oye, bienvenido Tomás Vicente, no lo habíamos presentado con nombre y apellido. Tomás, bienvenido a esta noche de conversaciones. Cuéntanos qué balance ven ustedes de lo que pasó la semana pasada, cómo se vio afectada la agricultura de las regiones que nos comentaba Francisco, y cómo ustedes están preparando esta recuperación, que vamos a tener que acompañar a esa gran cantidad de agricultores y agricultoras afectados. Claro. Bueno, primero, Emilia y Francisco, muchas gracias por la invitación.
Efectivamente, es muy poquito temprano poder tener un diagnóstico de lo que sucedió la semana pasada. Recién está decantando el agua, ¿no es cierto?, en los campos y poder hacer un diagnóstico es muy prematuro, pero lo que sí ya iniciamos como gremio un estudio a partir, digamos, de una encuesta bastante simple que la estamos difundiendo a todos los agricultores y asociaciones que nos puedan ayudar a poder catastrar realmente el efecto, pero lo que sí se tiene es que el nivel de afectación del evento pasado fue mayor que el vivido en junio, puesto que el tipo de evento que se tuvo difirió, digamos, del hecho de que en junio tuvimos precipitaciones altas en cordillera, ¿no es cierto? Con una isoterma muy alta, con suelos que estaban mucho más secos, y eso generó básicamente la activación de ríos, esteros, y lo que se vio realmente, daño en la infraestructura vial, mucha afectación en los poblados y en las ciudades cercanas a ríos, pero en la zona de los valles más alejados no se vivió tanto problema. Y ahora lo que se ve, como bien comentaste tú, Francisco, desde O'Higgins hasta el Biobío, un daño muy grande, transversal, en todos los tipos de agricultores, independiente de su tamaño. Daños muy fuertes porque nos pilló con un suelo saturado, que generó que obviamente el agua que cayó, o sea, tenemos registros a partir de lo que nosotros vimos en clientes desde Wisconsin, de más de 20 milímetros en una hora en algunas zonas. Entonces eso fue tremendo, y esos suelos no fueron capaces, o sea, no tenemos suelos tropicales que son capaces de absorber esa cantidad de agua, entonces esa agua escurrió por arriba, generó activaciones de movimientos de masa, y esos arrastraron campos o cortaron, generaron cárcavas, ¿no es cierto?, y inundaciones en casetas de riego y en equipos, y eso es lo más grave, porque recuperar eso a la vuelta de la esquina tenemos el inicio de la temporada, ¿no es cierto? Anecdóticamente en septiembre inician los riegos en el campo chileno, y lo cierto es que recuperar esta infraestructura va a ser muy difícil. Posiblemente van a tener que ir partiendo por lo más básico, por las cintas de riego, ¿no es cierto?, por los aspersores, y después ir hacia lo más elaborado, ¿no es cierto?, hacia los equipos de medición, hacia los sensores, etcétera, que se puedan haber perdido en esta... Claro, por eso queremos tener este diagnóstico claro para entender, digamos, dónde hubieron más daños. Evidentemente, cuando se genera movimiento de agua y tenemos campos hortaliceros con cintas, ¿cierto? Evidentemente todo ese elemento se tiene que haber movido, se tiene que haber arrastrado, tiene que haber quedado enterrado, probablemente bajo barro, lo cual recuperarlo va a ser prácticamente imposible. Y también en otros lugares, como comenté, inundaciones de las casetas de riego. Entonces ahí tienes daños en las bombas, el sistema de filtro, en los tableros eléctricos. Tenemos cortes de camino, o sea, después cómo vamos a sacar la fruta y las hortalizas y cómo las vamos a llevar a destino si no tenemos la infraestructura, no tenemos los lugares o no tenemos energía. De aquí eso es fundamental para encender las bombas, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos esa infraestructura recuperada en 30 días, que entiendo que fue el compromiso que también hizo anoche el presidente, va a ser una temporada muy compleja. Sí, y además, considerando el riego, también hay que ver los canales, las bocatomas, al inicio, la fuente, cómo llega el agua a cada uno de los predios también es relevante. Ahí algo se estuvo conversando la semana pasada de cómo gestionar esta nueva ley de riego que estuvimos hablando la semana pasada con el director, que nos dice que introduce una línea de concursos para emergencia. Interesante lo que se puede hacer ahí con esta nueva ley. Ojalá se pueda gestionar rápido un concurso, porque sabemos que esos concursos muchas veces son más lentos y requerimos agilidad para poder reponer rápidamente, porque sin la fuente va a ser difícil todo lo que viene después. Sí, claro. En particular con la reforma que se hizo a la ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego, como gremio tenemos nuestras opiniones. En realidad no estamos muy de acuerdo con algunas reformas que se incorporaron. En particular, una dirección a la cual la ley no debería hacerse cargo, como tiene que ver todo lo que es equidad de género y todo lo que es la parte de los fondos comunidades indígenas. Que realmente hay otras políticas públicas que tienen esa responsabilidad y esa dirección, como INDAP, por ejemplo, o la CONADI, y que tienen presupuestos bien elevados y que tienen la capacidad para poder generar proyectos, por ejemplo, INDAP con el PRI, que son proyectos de riego intermedial, y el PRA, que son riegos asociativos,
y que la Comisión Nacional de Riego enfoque o redirija su mirada a ese tipo de políticas no nos hace mucho sentido, considerando que gracias a la ley también Chile al día de hoy es uno de los países, y lo digo con experiencia, digamos, en conocer otros mercados, que a veces en el fondo uno desde acá no conoce tanto la realidad desde afuera, pero Chile deberíamos sentirnos orgullosos del nivel de infraestructura hídrica, de riego, digamos, riego por goteo, infraestructura de bomba, etcétera, a diferencia de otros vecinos que tenemos, que en el día de hoy no cuentan con ese nivel de infraestructura, y eso ha sido generado gracias a la Comisión Nacional de Riego, y podemos estar enfrentando este nivel crítico de sequía que no la disfrutan o no la tienen otros países cercanos a los nuestros. A propósito de lo que es el rol también de las distintas organizaciones y lo que es cómo funciona el sistema de riego en Chile, y que a veces hay mucha mitología al respecto, y de repente en estas circunstancias va emergiendo más la verdad, la realidad de lo que ocurre, y hemos visto un rol súper preponderante en estos días, en la semana pasada, de las juntas de vigilancia y las organizaciones de usuarios de agua, que finalmente son privados, ¿no es cierto? Son los propios usuarios que conducen, que trabajan, que manejan el agua en Chile, y que la verdad es que han tenido un papel muy protagónico en ir catastrando y en ir mostrando a la ciudadanía, incluso en ir previniendo. Han cumplido funciones justamente de ir diciendo también, veía el otro día del río Lontué también algunos dirigentes, por dar un ejemplo, a través del Instagram, he ido siguiendo la situación de los distintos canales de riego y también algunas soluciones de desinformaciones que se producían. Entonces están diciendo que hay un desborde en este lugar y que un canal colapsó. No ha colapsado, y iba informando la propia presidenta o vicepresidenta de esa organización. Y eso está ocurriendo en distintos lugares. ¿Cómo ves que también este evento hace aflorar también ciertas realidades que no estábamos todos pudiendo ver en el país respecto al rol de estas organizaciones? Yo creo que, como bien dices, las organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, sesiones de canalistas, etcétera, han tomado un rol muy preponderante en lo que es la administración y la gestión y la distribución del agua. Han tenido la capacidad de poder organizarse ellas mismas, evidentemente con el apoyo estatal de la construcción de infraestructura, ¿no es cierto?, revestimiento, implementación incluso de telemetría, que permiten agilizar y mejorar el trabajo que ellos han hecho, pero ha sido un trabajo que a veces ha estado poco valorado, diría yo. Yo creo que es súper importante darles, y este tema que está saliendo a flote, que es la propuesta de manejo de cuenca, encuentro en gran parte razón a las asociaciones, porque de alguna forma les vienen a poner directrices cuando ellos han administrado y han logrado enfrentar la realidad de la sequía durante todos estos años, y vienen un poco a ponerle pauta de cómo se tiene que hacer. Yo creo que hay que dejarlos a ellos, tienen mucho conocimiento, tienen harta expertise de cómo enfrentar, han cambiado, han encontrado formas, incluso porque muchos derechos de agua son en litros por segundo, ellos han buscado la forma también de adaptarlo, de ponerse de acuerdo, y yo creo que esa forma le ha traído también muchos beneficios a los mismos regantes, de una forma más correcta o políticamente adecuada de poder entenderse entre ellos. Así que no hay que quitarles el piso a estas asociaciones y a estas comunidades de agua. Oye, totalmente de acuerdo, Tomás. Tú decías poco valorado, yo agregaría invisibilizado, y que quizá estos desastres ayudan a la ciudadanía completa a darse cuenta de lo que pasa en el mundo rural. Esta discusión se ha tornado a ratos bien urbana, desde la ciudad para el campo. Y ahí siempre lo comento en la Universidad de San Sebastián, hoy día yo estoy trabajando ahí, estamos también en un centro del agua, con esa mirada más amplia, porque no es solo el consumo humano, o solo el riego, o solo el medio ambiente, sino que cómo equilibramos. Al final, el gran desafío que es armonizar ese uso, va a ser un desafío de todos. ¿Qué les falta a estos consejos de cuenca para realmente ver ese rol de las asociaciones? Porque yo veo a las asociaciones bien dispuestas a sentarse a la mesa, pero es distinto cuando te sientan en una mesa que no es la mesa donde tú puedas, con tu experiencia, con tu historia, aportar. ¿Qué dirías tú que falta en ese Consejo de Cuencas para poder hacerlo operativo? Porque sabemos que tenemos que enfrentarlo, vamos a tener que adaptarnos, tenemos menos agua, tenemos que hacer cosas distintas. ¿Han podido conversar acerca de propuestas ahí?
Mira, como gremio de la GRIT, que representamos más bien a la industria del riego, no estamos directamente relacionados con la Junta de Vigilancia de Canalistas. Yo creo que esto da pie para, como el tema del agua es transversal y parte en el fondo por las asociaciones que son los responsables de captar el agua en los ríos y transferirla a los campos, que es después con cómo nos conectamos, porque finalmente nosotros representamos a la industria del riego, ¿no es cierto?, a las empresas de riego, a las empresas consultoras de ingeniería, etcétera. Creo que lo que hace falta es diálogo, es poder sentarse, pero sobre todo que el Estado, en este caso en particular el gobierno, escuche la experiencia que tienen las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia sobre cómo ellos han podido administrar el agua y preguntarles realmente qué es lo que les hace falta. Porque venir con una varita mágica a decir, no, es que la cosa se tiene que resolver de esta manera, yo creo que no es correcto. De hecho, es hasta violento decirlo, y creo que aquí hace falta diálogo y poner en el fondo sobre la mesa la experiencia que tienen estas asociaciones y ver desde ahí cómo podemos construir hacia adelante. O sea, llevan, como les dije, años distribuyendo el agua y, o sea, más que años llegan desde el inicio de la construcción de la primera junta o distribuidora de agua, que fue el canal San Carlos, ¿no es cierto? Toda lava y toda la obra que se hizo fue de las más antiguas que se tiene, y desde ahí nace en el fondo la distribución del agua. Entonces yo creo que echar por el tarro o la basura en el fondo esa experiencia, yo creo que no corresponde, y ahí visibilizarlos y poner esa experiencia sobre la mesa. Yo creo que ahí eso diría yo que es lo que hace falta el día de hoy, escucharlos más y ver qué es lo que hace falta: infraestructura, tecnología, evidentemente, para la distribución correcta del agua, y que eso va en una conversación paralela a toda la conversación que se está llevando sobre cómo va a ser la ley o el código de agua, si se cambia o no se cambia la Constitución, etcétera, que eso ya es un tema en paralelo. Pero dado que ya el gobierno planteó este tema sobre la mesa, sentarse a conversar, pero con altura de mira. Sí, ayer tenía una conversación con Luis Gurovich, que fue presidente justamente de Agrit y fundador de Agrit hace unos años atrás. Y mentor mío, fue mi profesor en la universidad. Gran maestro. El profesor de riego, yo también lo tenía. No, y la verdad que, bueno, sabe un montón Luis, y la verdad es una tremenda experiencia. Y tiene esa cosa de los que tienen la experiencia que dicen como las verdades sin filtro ya, ¿no? Entonces, claro. Bueno, y él nos decía, mira, que este es un chancho mal cortado de cierta manera, porque en el fondo hay el tema de los consejos de cuenca, es como una especie de decisión política sin base legal detrás hoy en día, y que en el fondo se está armando como en la práctica, y al armarse en la práctica no tiene reglas claras normalmente. Entonces, y lo que él esperaría es que se generara algo más parecido a lo que se ha hecho en otros países donde hay experiencia, donde efectivamente existe una autoridad del agua, y en cada región se nombra una autoridad del agua, y esa autoridad del agua a la vez tiene una estructura ejecutiva, menos de sentarse a conversar en una mesa, sino que más ejecutiva, y donde participan varios entes, dentro de los cuales sí las organizaciones de usuarios de agua deben tener un rol muy preponderante, y junto con ellos ir definiendo año a año la cantidad de agua que se puede entregar según cómo viene el tema pluviométrico, etcétera. Que es muy parecido a experiencias de otros países. A mí me tocó verlo en Barcelona, era exactamente en Cataluña cómo se maneja el agua, es así, de esa manera. Y en otros países del mundo pasa exactamente lo mismo. O sea, pero aquí estamos como metidos en un ambiente de que o nos quedamos tal cual como estamos, porque está maravilloso, o lo destruimos por completo y lo cambiamos en un terremoto total por otra cosa totalmente distinta. Y la situación del diálogo queda un poco en el camino, y de tomar la experiencia internacional. Para ir cerrando el tema, ustedes desde Wisecon, no solo desde Agrit, tienes la ventaja también de que tienes experiencia internacional, de que están en California, están iniciando también operaciones en Europa, están en el resto de Latinoamérica, en México, etcétera. Así es. Entonces tú tienes la gestión de toda Latinoamérica a cargo tuyo. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia de lo que se está haciendo en el mundo en estos temas? Mira, en realidad, claro, nosotros como Wisecon tenemos operación fuerte en lo que es Latinoamérica, Chile, Perú, México, Estados Unidos, también con fuerte presencia, y acabamos de abrir Europa. Estamos conociendo la experiencia, digamos, de España, que es uno de los mercados que tiene muy bien desarrollado este tema de infraestructura, digamos, con
con distribución de agua con alta tecnología. O sea, en el fondo tú tienes un grifo, de alguna manera, en la puerta de tu campo, con un caudalímetro, con un medidor de agua, donde cada gotita que te va entrando se paga. Entonces el cuidado y la administración de esa agua es clave y los agricultores lo saben. Y también estamos entrando en mercados como Australia, que son mercados que también tienen realidades distintas. O sea, cada mercado en verdad tiene una realidad distinta. Y lo que te podría comentar al respecto es que yo creo que es muy sabio poder entender, pero no copiar, sino entender cada una de las realidades y poder utilizar esa experiencia para traerla a Chile. Hay sistemas que son en el fondo de distribución con empresas privadas que en el fondo distribuyen el agua en términos técnicos, o sea que en el fondo son los responsables de toda la infraestructura hidráulica. Es como que acá tuviéramos a Aguas Andinas, por poner un ejemplo, que se encarga de distribuir el agua agrícola a los campos y se encargan de entregarle un servicio a la agricultura. Que ese rol lo pudiera tomar perfectamente las asociaciones de distribución de agua, digamos, las acciones de canalistas, sin una entidad política arriba, digamos, sino que meramente técnica, y que sean las responsables de distribuir el agua. En California también hay entidades que son capaces de poder distribuir y transmitir todo el tema, está muy bien organizado. Y en Perú también hay sistemas de distribución de agua, por ejemplo el proyecto Olmo, también en base a una empresa privada que en verdad es la responsable de, que es una empresa que se encarga de distribuir el agua que viene de la cordillera, porque ahí hubo una obra estatal cuestionada por todo lo que pasó con Odebrecht, pero si dejamos eso de lado, en el fondo lo que hizo Perú fue aplaudible, de traer agua de la cordillera de los Andes que va hacia el Amazonas, perforar la cordillera de los Andes e irrigar un desierto. Es una política pública realmente aplaudible, y que la administración de la distribución del agua está en manos de una empresa privada. Oye, Tomás, se nos acaba el tiempo, Sí. nos gustaría seguir conversando, agradecerte esta conversación, recordar que esta agua no solamente para la agricultura, sino que para los alimentos de todos los chilenos. Así que despedirte, muchas gracias por a compartir ustedes con nosotros esta noche. Así que ya seguiremos conversando porque el tema del agua nos acompañará por largo tiempo. Así que Así es. muy buenas noches, ya vamos Muchas cerrando este capítulo de Chile Alimenta Sostenible. Muy Muchas buenas gracias, noches. Emilia, Francisco. Tomás. Un gusto. Nos vemos. Buenas noches.